Hoy abordamos el último día, la última jornada del Congreso, que como las anteriores va a ser también densa, y espero que no menos sugerente y rigurosa que las de los días que nos han precedido, ¿no? Esta mañana vamos a dedicarla a uno de los aspectos del exilio, desde una perspectiva de género, que han sido quizás más difíciles de abordar y que han tardado también más tiempo en abordarse, sobre todo por parte de la historiografía española, no tanto de la historiografía francesa. Siempre hemos sabido, naturalmente, que en los campos hubo mujeres y hubo niños. Sin embargo, en España, la historiografía española, y aquí como historiadora asumo mi parte de culpa, en España los estudios sobre los campos se centraron en la parte del león, inicialmente, es decir, en los hombres. Por muchas razones, entre otras, bueno, por la herencia soterrada del franquismo, ¿no?, que siempre relegó a las mujeres a un papel secundario. Entre otras razones por esa, pues las mujeres, la historia de las mujeres, la historia desde una perspectiva de género, ha tardado en legitimarse y ha costado bastante que se legitimara. Ha habido, naturalmente, historiadoras pioneras que llevan mucho tiempo haciéndola, ¿no? Por ejemplo, Gloria Nielfa, que nos acompañó estos días, por ejemplo, Dolores Ramos, ¿no?, que presentó su ponencia el miércoles, y muchas otras cuyos nombres están en la mente de todos. Pero que nos hemos dedicado a ellas sabemos lo difícil que ha sido abrir camino y legitimar ese camino en el marco de las universidades españolas que durante muchos años la vieron como con una mezcla de paternalismo, de patriarcado, ¿no?, como un poco despectivamente como una cosa de mujeres. Creo que afortunadamente hoy esa mirada está muy superada y que ese riachuelo largo y estrecho se ha ido convirtiendo, parafraseando a Manuel Azaña, que es uno de mis viejos amores, en un ancho mar. Debo confesar que yo tenía un interés especial en que en este congreso se hablara de las mujeres en los campos franceses y en los campos nazis. Conocía desde hace años el trabajo de Rose, que siempre me pareció un trabajo especialmente difícil, porque de las mujeres en los campos franceses pues teníamos testimonios orales, sobre todo quizá más testimonios gráficos, pero había pocas fuentes primarias, ¿no?, pocas fuentes primarias que son las fuentes tradicionales, ¿no?, con las que solemos trabajar los historiadores. Por eso creo que el trabajo y la presencia de Rose hoy aquí es uno de los grandes logros de este congreso. Ella nos va a introducir en un universo que ha sido muy positiva y rigurosamente reconstruido gracias, en buena medida, a su trabajo. Sobre las mujeres en los campos nazis sabíamos algo más, porque una de ellas, Neus Català, se ocupó de que lo supiéramos. Quiero subrayar en este sentido algo que he constatado en otros temas relacionados con la historia de las mujeres. Yo llevo ya más de una década trabajando sobre la represión de las mujeres en la posguerra española, sobre las mujeres en las cárceles, sobre las mujeres condenadas a muerte, fusiladas, enterradas, violadas, rapadas, depuradas, etcétera, ¿no? Reconstruir esta historia tampoco ha sido fácil, porque tampoco existen demasiadas fuentes primarias. Y una vez más fueron las propias mujeres las que se ocuparon de hacerlo con sus testimonios. Voy a citar solo el caso más conocido, la mujer emblemática, Tomasa Cuevas, ¿no?, que ya sabéis que recorrió la geografía española recogiendo con un magnetófono y pagándoselo con su propio dinero todo el territorio español para que no se perdieran los testimonios de sus compañeras encarceladas en la inmediata posguerra. Pero habría que citar muchas más, pues Juana Doña, Mercedes Núñez, que creo que Teresa del Hoyo nos habló de ella también el primer día, las que se ocuparon, ¿no?, muchas mujeres que se ocuparon de dejar constancia de lo que habían vivido. Es decir, las mujeres, de algún modo, siempre han sido conscientes, y ahora lo somos todavía más, de que caminábamos un paso más atrás en la historia y de que si nosotras no asumíamos el compromiso de hacernos visibles, de hacer visible nuestra presencia en la historia, nadie lo iba a hacer.
Esa condición de pioneras, a mi juicio, no ha sido todavía suficientemente subrayada. Me refiero a pioneras en recoger testimonios de campos nazis, en recoger testimonios de cárceles franquistas, etc. En el caso de las mujeres en los campos nazis, específicamente en el destinado para ellas, Ravensbrück, aunque también hubo otros campos franceses en los que hubo mujeres, el testimonio y la iniciativa de Neus Català no cayó, afortunadamente, en saco roto, porque investigadoras jóvenes, pero con una sólida trayectoria, como Marc Trayero, que nos acompaña hoy, han logrado analizarlo con rigor y lo que nos interesa más en el marco de este congreso desde una perspectiva de género. Finalmente, hay que subrayar el tercer vértice de este triángulo en relación con esa perspectiva. Campos franceses, campos nazis, presencia de niños. Porque las mujeres casi siempre iban acompañadas de niños, de sus hijos, de sus hermanos pequeños, de sus sobrinos, etc., ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, en las cárceles de hombres no había niños, pero en las cárceles de mujeres sí, al menos hasta los 3 años, que era cuando la legislación franquista les obligaba inevitablemente a abandonarlos, sin sus madres, naturalmente, que se quedaban dentro. En el exilio se produjo un fenómeno parecido, ¿no? Los hombres siguieron solos y las mujeres quedaron, en la mayoría de los casos, al cargo de esos niños. Y aquí introducimos otro aspecto que, una vez más, conocemos mejor gracias a Rose, que es la experiencia en los albergues. Todos sabemos que al cruzar la frontera las familias fueron separadas, los hombres por un lado y las mujeres y los niños por otro. Algunas de estas mujeres y de estos niños acabaron en los campos, pero una gran parte de esa masa de población civil a la que queríamos también dedicar especial atención en este congreso fue a parar a los albergues, albergues para mujeres y para niños. Sobre este tema tampoco hay demasiadas fuentes primarias, pero pervive la memoria. Y después, si hay tiempo, dedicaremos unos minutos a una bonita historia que fortuitamente nos ha unido, a Rose y a mí, al cabo de tantos años, y que es un pequeño ejemplo de que, aunque en la historia oficial la margine, la memoria es como el agua, ¿no? Por mucho que se intenta taponarla, siempre encuentra un cauce por el que brotar. En fin, no quiero restar más tiempo a los ponentes ni al debate porque me interesa que participéis y que nos aportéis con vuestras opiniones, interpretaciones, sugerencias, testimonios, lo que queráis, pues muchas cosas que seguramente, sin duda, nos enriquecerán. Voy a presentar para acabar muy brevemente a los 3 ponentes que nos acompañan, Rose Digroux, Marc Trayero y Benito Bermejo, y después de sus intervenciones, dedicaremos 30 minutos al debate. Rose Digroux es hispanista, es catedrática emérita de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, donde forma parte del Centro de Investigaciones sobre Literatura y Sociopoética, CELIS. Sus estudios se han centrado en el análisis de las migraciones y exilios y especialmente en los niños, una aportación que, como os he dicho, personalmente considero especialmente original porque Rose la ha tratado con rigor y en profundidad. Es miembro del Consejo de Redacción de revistas especializadas como Exil, Migration Ibérique, o 20e siècle, perdón, es que lo digo en español mejor, Exil y Migraciones Ibéricas, que es una asociación, es una revista que conozco bien porque es de la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas Contemporáneas, del CERMI, también de la revista Cahiers de Civilización Español Contemporaine y, bueno, de otras muchas más. Desde hace unos años se ha interesado por el papel de la infancia en la guerra y en el exilio, colaborando en diversas obras colectivas sobre el tema y en exposiciones de dibujos infantiles como Je dessine la guerre, una muestra que se desarrolla dentro de las actividades del proyecto EVE, Enfance Violente, Exil, de la Agencia Nacional de Investigación Francesa, ANR, en el marco de un programa de la UNESCO para la educación de los niños en situación de desamparo y que fue presentado en la sede de la UNESCO en París. Ha visitado diferentes universidades, entre ellas la UNED, y ha colaborado con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
Mar Trayero es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Literatura Comparada también por la misma universidad, máster en Lenguas Modernas por la Texas University y licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, nada menos. Es profesora de lengua española de distintos niveles en Blinn College, en Texas, también en la Universidad de Texas, y discípula de Manuel Aznar Soler, del grupo GEXEL, el grupo del estudio del exilio literario, que tiene una larga y fructífera trayectoria desde hace muchísimos años. Es lectora, correctora, traductora en editoriales de gran prestigio, como por ejemplo Grijalbo. Ha trabajado también en la elaboración y redacción de itinerarios de memoria histórica para el Ayuntamiento de Barcelona y publicó en 2008 un libro sobre Neus català. Creo que Mar es una de las personas que mejor conocen la experiencia de las mujeres republicanas en los campos nazis y por eso, evidentemente, hoy está aquí. Muchas gracias, Mar. Y finalmente, Benito Bermejo, que bueno, es un viejo conocido nuestro, es profesor de instituto ahora, pero sobre todo yo creo que Benito es un investigador nato. En fin, ha pasado por la Universidad de Salamanca, ha pasado por la UNED, donde esperamos que en breve termine su tesis, que ya la tiene hecha, pero no la acaba de presentar. Es el mejor especialista, desde luego, quien más sabe de los españoles en los campos nazis. Es autor, junto a Sandra Checa, del libro memorial Españoles deportados a los campos nazis, 1940-45, que publicó el Ministerio de Cultura en 2006, que ya sabéis que es un minucioso inventario de los más de 9.000 españoles que fueron enviados a campos de concentración nazis y su correspondiente destino. Ha publicado también un libro sobre la figura de Francisco Boix, el fotógrafo español, que también sabéis logró rescatar en torno a 20.000 instantáneas del campo de concentración de Mauthausen, Gusen, y que testificó contra los nazis en los juicios de Nuremberg. Y debo confesar que me resultó muy grato comprobar que en la película esta que hace poco han estrenado sobre el fotógrafo de Mauthausen, por fin aparecía Benito Bermejo en los rótulos, porque estamos acostumbrados a que todo lo que él hace al final se lo apropien otros. Y voy un poco por el tema de Enric Marco, que también se habló hace unos días de él aquí. Bueno, le agradezco especialmente su presencia aquí, que a mí me parece inexcusable, porque sé que para él no es fácil abandonar a sus alumnos de secundaria. Y bueno, sin más, yo cedo la palabra a Ros y estoy deseando escucharla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el título en el programa es muy sencillo. El que yo he terminado por escribir es La cultura resistente en el trasiego errático de las refugiadas, caleidoscopio. El presente coloquio ilustra la atención creciente a la temática de género en la historiografía del exilio. Y doy las gracias a Ángeles Ejido, a Marifé Santiago Bolaños y a Encarna Lemus por invitarme a esta ineludible reflexión, así como a todos los abnegados organizadores y, como no, al director de este instituto. Gracias. Ángeles Ejido presenta un excelente estado de la cuestión, es muy modesta, en el último número de la revista Exilios y Migraciones, titulado Mujer y Exilio, que abarca el exilio femenino de 1939 en Francia y otros países, así como su presencia en la resistencia francesa y en la deportación durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a su actual protagonismo en la web. Y de citar un libro francés, es de lectura obligada el libro de Maëlle Maugendre, Femmes en exil. Como el terreno ya está bien acotado, puedo limitarme a los 2 primeros años del exilio republicano en Francia, entre la retirada de 1939 y el armistice de 1940, o sea, entre la debacle de 2 democracias. Son tiempos históricos de fracturas personales, nacionales, internacionales. Me centraré en las trayectorias
femeninas que, sin ser desconocidas, quedaron eclipsadas por las masculinas a los ojos de las historiadoras, porque los hombres, al ser rápida y tremendamente concentrados y vigilados por los servicios de seguridad franceses, generaron mayor archivo y más centralizado. También por haber estado posteriormente en compañías, en grupos de trabajadores extranjeros. En cambio, el trasiego erático de las mujeres durante aquellos años convulsos y su zigzagueante malla territorial provocaron una extrema discontinuidad en los archivos públicos y privados. ¿Cómo atar tantos cabos sueltos, aún limitándose a un periodo, a una zona, a un género, a un aspecto? Pienso centrarme en las prácticas culturales, en los refugios de la Francia del interior, durante todo el tiempo en que duró el albergue femenino que quedó a cargo del Estado, es decir, enero 1939, junio 1940. Lo que no sabían aquellas mujeres al cruzar la frontera es que la Francia de las postrimerías de la Tercera República había dejado de ser la mítica terre d'asile, tierra de refugio, y había avalado algún decreto xenófobo. Cuando en la frontera pirenaica del 26 de enero al 9 de febrero de 1939 el flujo del éxodo se infla en proporciones mal calibradas, la administración francesa decide aplicar dos lógicas de control, según el grado supuesto de peligrosidad. La concentración en una misma zona del litoral para los hombres, la dispersión en el interior para las mujeres. Esa previa distinción genérica y el doble encauzamiento geográfico iban a determinar a corto y largo plazo el destino de los exiliados. En los más de 460.000 refugiados de aquel éxodo habría, difieren bastante las estimaciones, unos 220.000 civiles, entre ellos 70.000 niños, es decir, menos de 15 años, y unas 90.000 mujeres de todas las edades, el resto ancianos, he de decir que así se llamaba a los varones de más de 50 años. Retomando una fórmula de Bergamín, se podría decir que la distribución de las mujeres se asemejó a un campo de dispersión, ya que afectó 77 departamentos, o sea, todo el territorio, excepto la región parisina y en ciertos departamentos del este. De ahí una nebulosa de refugios que aún no se ha cartografiado de modo satisfactorio. En cada departamento receptor llegaron aproximadamente entre 1.500 y 4.500 personas que de rebote se distribuyeron en decenas de comunas, entre las cuales unas recibieron centenares de individuos y otras un puñado. Eso supone situaciones muy desiguales según el departamento, según el volumen del convoy, las posiciones políticas de los alcaldes, la mayor o menor vetustez de los locales, todos en desuso, igual una cárcel como un teatro, pues cada responsable interpretaba a su conveniencia su deber de recibimiento. Añádase que cada albergue fue movedizo. Recuerda Conchita Gambau, a propósito de su segundo refugio: no puedo decir cuántas personas éramos, pues había muchas personas de paso que permanecían allí unas semanas o dos, otras un mes y más, pero fijas no éramos lejos de 600. El resultado
es que los recorridos femeninos en 1939-1940 fueron totalmente heteróclitos. Hay más. A raíz de la guerra con Alemania, las condiciones del albergue empeoran, cuando al contrario es el momento en que Francia afloja los tornillos del internamiento masculino, que se vuelve proveedor de mano de obra barata y fuerte. El hecho es que ya el primer año, entre febrero y noviembre de 1939, el contingente de los civiles que nos ocupan pasa, según el Ministerio del Interior, de 214.000 y algo a 61.000, queda menos, pues, de la tercera parte. Las que no tenían ni marido, ni hijo en activo, ni personas capaces de responder económicamente de ellas, se repatriaban, salvo peligro demostrado y siempre, claro, con viso de legalidad. Otras lograron irse a América. Esa disminución conlleva la disminución del número de albergues y acarrea reconcentraciones en cadena. Además de la presión repatriadora francesa, influyó la fuerza de repulsión de la promiscuidad dentro del refugio. El hecho es que, cuando por fin se cierran los centros en junio de 1940, quedaban menos de 30.000 civiles a cargo del Estado. Para los franceses no cabía duda de que la presencia de las españolas y de su prole, bocas inútiles, tenía que ser breve. Del estatus de víctimas pasaron al de indeseables. Pero, debido a las urgencias de la guerra, las autoridades decidieron sacar también provecho de la mano de obra femenina sin descuidar de los ancianos. Se inventarió el potencial laboral. Para ciertas mujeres sería el primer empleo, para otras una merma de categoría profesional, pero en cualquier caso ofrecía un medio para salir de la condición de asistidas y evitar el rechazo a la frontera o el internamiento en Ribesaltes, por ejemplo. Los investigadores se olvidan a menudo a los refugiados que se encontraban en el norte de Francia. Siempre se habla del sur. A estos, en mayo-junio de 1940, los arrastró la enorme oleada de belgas, neerlandeses, franceses del norte, que huían de las tropas alemanas. Gérard Noiriel calcula que entre 8 y 10 millones de civiles huyeron del día a la mañana. Para ejemplificar, me detendré en Conchita Gambao y sus éxodos. Resumo, tras la retirada, su primer refugio fue Lectoure, departamento del Gers. La cito. Unos meses relativamente buenos a los niños nos hicieron ir a la escuela. Esto duró hasta que empezó la Guerra Mundial en Francia, pues enseguida llegaron refugiados de Saint-Louis, Alsacia, y a nosotros nos llevaron a otro sitio, a La Vacant. Este segundo lugar lo llamaban Centre de Reconcentración. De allí se iba a trabajar o a España, y las que no salían a trabajar ni a España iban a los campos. Fin de cita. Conchita, su madre y su hermana se reunieron con el padre y el hermano que trabajaban al norte de Chartres, más al norte del Loire. Pero pronto se vieron arrastrados por l'exode, lo que en Francia llamamos el exode. Todos pensamos en esos 8 millones que bajaban del norte, hacia el sur, de las gentes del norte. ¿Cuántos días anduvimos? Más bien noches. Después de tanto infortunio vivido desde que abandonamos nuestro Aragón natal, huyendo del fascismo, veníamos a sucumbir, indefensos y agotados, sin ninguna probabilidad de escapar, como cogidos en una ratonera, y cuyo preludio eran los bombardeos que se producían a nuestro alrededor. Más de 400
de 400 kilómetros de éxodo delante de los ejércitos alemanes. Dice Conchita, los llevaron a Osh. Por fin Conchita iba a volver a la escuela. Tenía 12 años. Y es hora de que entre de pleno en mi tema, la cultura. Pero era preciso contextualizar el albergue. Dada la inestabilidad del contexto, hablaré de cultura en un sentido amplio, antropológico, pues en los refugios lo cultural se elaboraba a salto de mata. Desde hace décadas se ha venido estudiando preferentemente la actividad cultural masculina entre las alambradas. Pierre Milza, entre otros, afirmó: portadores de cultura, artistas, enseñantes, estudiantes, sindicalistas, sacaron fruto de los medios irrisorios de que disponían para elaborar y difundir instrumentos culturales rudimentarios. Trataron de ocupar los espíritus y los cuerpos, una labor que impone respeto, en palabras de Serge Salin. Retomo en femenino las afirmaciones de Pierre Milza. También en los refugios hubo portadoras de cultura, capaces de elaborar instrumentos culturales rudimentarios. No obstante, reconozcamos que debido a su atomización no manó de los refugios un empeño cultural tan seguido como pudo ser la elaboración de boletines en Argelès o Saint-Cyprien, pero sí se hizo todo lo que se pudo para amortiguar la pesadumbre de los espíritus y de los cuerpos, estimulando un trueque cultural que también impone respeto. Las albergadas supieron apelar al intercambio de saberes, tanto prácticos como teóricos. María Luisa Broseta da buenos ejemplos de la facultad de su madre, de la que hablaré más tarde, así como el diario de su prima Rosita Serra, que tenía por entonces 20 años y daba clases de francés a los niños del refugio. Es el suyo un diario de evasión lírica en el que apenas aparece el refugio, excepto en frases como esta: estoy en Méry-sur-Seine. Qué vida más distinta de la normal. Aquí vivimos más de 200 personas en comunidad y, como es natural, nos encontramos caracteres tan distintos que chocamos muchas veces. 23 de marzo de 1939. Teresa Gracia, entrevistada por Alicia Altet Vigil, cuenta que en el albergue de Saint-Simon, Cantal, Macizo Central, entre las mujeres había una sordomuda de ojos azules. Su desesperación era que los niños no supiesen leer ni escribir, así que entre las dos les enseñábamos. Ella dibujaba las letras y yo las decía en voz alta. A su vez, Conchita Gambao, en su relato inédito, plasma el ambiente del refugio de La Bacán. Las mujeres cosían o hacían jersey, haciendo y deshaciendo los jerseys pequeños para con dos hacer uno más grande. Y por las noches, hasta que apagaban las luces, pasábamos el tiempo contando cada una lo que sabía. Poesías, canciones, chistas, y así se pasaba el tiempo, esperando. Cada una esperando algo. Hemos hablado mucho de esperanza estos días. Las refugiadas se las ingeniaron para llenar el vacío, y como bien sabían que quien canta sus males espanta, cuando no tenían más salida, recurrían al canto. Cito: cuando se hacía de noche, no podíamos encender la luz, entonces no podíamos leer, no podíamos escribir, entonces cantábamos, exclama Rosa Laviña, que recuerda a las vascas que cantaban maravillosamente. Canciones de toda España levantaron el ánimo. Se cantaron nostalgias, se corearon coplillas cambiándoles la letra con humor rabioso. Fue una válvula de alivio. No faltaron ni música, ni músicos, ni cantantes, ni imaginación, ni maña. Una prueba de ello: entremos de la mano de Manuel León, con 13 años, al ingresar en el
centro de la Verrerie de Orléans. Dentro de ese recinto no había ninguna distracción, no había un libro, no había juegos, nada más que los que organizábamos nosotros. Se organizaron funciones, hicimos órganos musicales con alambre y papel como las murgas famosas de Cádiz y montamos nuestros pequeños espectáculos para pasarlo bien. Lo hablaremos luego. Acerca de ese mismo refugio, después de decir que no padecieron de hambre, pero sí de pena, Ángeles Yagüe matiza. Y sin embargo, se oían risas, éramos tan jóvenes, tal vez para levantar el espíritu, o la temperatura, o las dos cosas. Organizábamos fiestas con cantos y sainetes. Había maestras entre nosotras. Lo que yo no podría asegurar es que si las obrillas que recitábamos se inventaron en la Verrerie. Solo recuerdo una canción porque la seguí cantando durante muchísimos años. Llamémosla Llanto del campo de Orleans, que han oído anoche. Soy un pobre huerfanito. Cuco Pérez, músico e investigador en cantares del confinamiento francés, ha recogido este lamento anónimo en el disco libro Allez, allez. Es todo un lirismo. Por cierto, ese mismo lirismo lo observó Serge Salin en la Poética de los Campos, la cual dista del romancero de la Guerra de España. Ya no se canta la historia, sino un yo doloroso y púdico, encaminado hacia el amor, la soledad, la muerte. Pasó la hora de la epopeya, de la voz colectiva, se han roto resortes. Del refugio de Buzancais, en la región del centro, Cuco ha recogido una canción compuesta por su abuelo con una música anterior a la guerra sobre la iglesia destartalada que servía de refugio, lo dijo, lo cantó ayer, fea, húmeda, sucia y vieja, el tejado que deja goteras pasar, triste con muchas telarañas y frío en las entrañas. Volvamos a la Verrerie con Manuel León. Aquel adolescente estaba deseando descubrir mundos, que también es cultura. Estaba prohibido salir. Si querías hacerlo, tenías que pedir un permiso, y los jóvenes como tales nos escapábamos muchas veces. El contacto con la población francesa se limitaba a estas escapadas y como no llevábamos permiso, procurábamos eludirlo. A su vez, las mozas salían a hurtadillas por un hueco de la valla. A unos pocos días del inicio de la guerra con Alemania, en agosto de 1939, la prefectura solicita refuerzo para vigilar el refugio y compensar así la llamada a filas de los gendarmes, que son militares de carrera. Pero la privación de libertad agudiza el ingenio, se saca punta de las vejaciones, comenta Ángeles. No era un internamiento propiamente dicho. Solíamos darnos un paseo en la pradera que estaba al otro lado de la tapia, pero aquel régimen nos parecía vejatorio. Tan pronto como instalaron un timbre para controlar nuestras salidas, cantamos para desahogarnos, pero no sé la música. Con este timbre que han puesto en la puerta de la calle, se sabe cuándo se entra y también cuándo se sale. El estribillo era alentador: español emigrado, no te arredres sufrir, que un buen republicano bien sabe resistir. Que quede claro, por toda la extensa malla territorial de los centros de hébergement, de los albergues, prosperaron composiciones efímeras, no todas artísticas, pero aliviadoras, y cundió la rechifla, con rima o sin ella, se conservan en escasas familias. Pareció algún poema en la prensa local, por supuesto, cuando Francia salía bien parada. Es el caso del homenaje compuesto por Ortega Lisbona a Diosa Orleán. Fácil es imaginar que en el refugio el tema de conversación mayor, más obsesivo, fue el reagrupamiento familiar. Y la carta se convirtió
en un vector de reencuentro. Son temas continuos, la emisión, la recepción de la correspondencia, sus soportes, cuadernos, papel, pluma, tinta, lápiz, sobres, sellos, constituyen un verdadero leitmotiv. Vuelvo al caso emblemático de Conchita Gambau. Su madre, con las listas que había todos los días en los periódicos, no tardó en ubicar a los miembros de su familia. Cito: estaban mi padre en el campo de Bram, mi hermano en el de Vernet-Ariège y luego en Setfon y otros familiares en otros campos. Las listas que no leíamos unas, la leían otras y decían: aquí, uno es de tu pueblo. Imaginen la desesperación cuando el cartero no entregaba la carta a una destinataria incapaz de pagar el sello que faltaba. No me da tiempo a explicar la odisea de los sellos. La redacción de las cartas suscitó todo un tipo de vínculos internos y externos. Incluso pudo ser un adyuvante para la cohesión del refugio. Las que sabían escribían para las que no sabían. En cuanto a las cartas colectivas, las hubo, requerían un mínimo de adhesión del grupo. En los mensajes que dirigen a la administración o a los organismos de socorro, CR, JARRE, CAEE, cada cual con su estilo despliega estrategias argumentativas sin omitir la denuncia de las condiciones de vida a pesar del requerimiento de su misión. Menos conocida es la correspondencia que fragua enlaces de conveniencia entre albergadas de refugios e internos o internados, no sé cómo se dice, en campos. Dicho de otro modo, se estableció una extraña correspondencia, cuenta Ángeles, entre las solteras del centro y los solteros de los campos. Unos escribían para distraerse, otras para casarse. El casamiento era un modo de escapar de la repatriación. No se me han olvidado los apuros de una compañera en vísperas de la visita de su pseudo esposo. Nunca en la vida le había visto, no sé cómo arreglarían los papeles. La mayor de las esperanzas es que un miembro de la familia, marido o hijo, consiga un trabajo y pueda sacarlas del refugio. Por tanto, en los albergues se esperaba al cartero, facteur, como El Salvador. Lo relata perfectamente Silvia Mistral en Éxodo, que recoge el momento clave en que el facteur llega a un refugio en el departamento del Gard, Limoges. Cito a Silvia Mistral: cuando el sol declina en el horizonte, llega el correo. El cobrador de un autocar tira el saco de la correspondencia sobre la acera. Lo rodeamos hasta que el cartero llega, lo carga al hombro y lo traslada sonriente a nuestra ansia hasta la oficina. Cuando las ha dado todas, se queda con las manos sobre la ventanilla observando la impresión que nos produce. Este hombre goza de nuestra felicidad. Se rasgan los sobres y los ojos corren ávidos sobre las misivas. Recibir una carta, comenta Ángeles, constituía un reconstituyente potente, pero el broche de oro era cuando contenía una foto, la sagrada foto. Nuestro aislamiento fue más llevadero cuando a unos y a otros nos empezaron a llegar noticias de nuestras familias. La alegría de recibir una foto y de mirarla una y otra vez después de tantos meses de incertidumbre. Y a colación añade: yo recuerdo que fui al fotógrafo para que la sacaran una foto a mi hija con aquel jersey flamante de los cuáqueros. La administración francesa limitó el número de cartas para España. Por ejemplo, en abril de 1939 solo salieron 78 cartas en el centro de la Motte-Beuvron, que albergaba 397 españolas. ¿Cuántas llegarían a la familia?
Se sabe que las cartas procedentes de Francia eran censuradas en la oficina de correos y conllevaban un riesgo para el destinatario, a pesar del lenguaje cifrado, en que estar de vacaciones podía significar estar en la cárcel. En resumidas cuentas, la cárcel fue la práctica cultural más y mejor compartida en los atomizados refugios. Ahora bien, para nuestro tema son de un valor inestimable los apuntes tomados in situ por las protagonistas. Desgraciadamente, su descubrimiento es aleatorio. Puede ser algún escrito suelto, la página de un cuaderno, el borrón de una carta. Buen ejemplo de ello son los papeles que conservó la animadora de Radio Calamidad, febrero 1939, marzo 1940, Dolores Domenech Martí, del refugio de Mery, un molino sobre el Sena. Eran anuncios en versos o en prosa, consignados con lapicero y presentados por la noche a las compañeras. Aquellos borradores de una reportera sin libertad, sin radio, sin periódico, sin tinta siquiera, rebosan cultura, cultura de emergencia. Su hija María Luisa, igualmente albergada, me comentaba: recuerdo que para distraer a los niños, mi prima Rosita Serra escribió una obrita de teatro, El pez de oro. Es un cuento conocido, creo, que se representó con éxito y en el que yo trabajé. El teatro, la música, si era posible, las clases de francés y Radio Calamidad ayudan a aguantar el frío y la promiscuidad. En 4 líneas, María Luisa logra convocar lo cultural del refugio, música, clases, radio, una obrita de teatro inclusive. Para las puestas en escena, ahí estaban las mesas. Está comprobado que el teatro, en tiempos de internamiento, es un acto cultural de alta resistencia. Hasta en el campo de Ravensbrück, las mujeres hicieron teatro. Germaine Tillion, con la colaboración de otras deportadas, escribió una pieza a base de humor mordaz, Les Faire Regard aux Enfers. Mar Trayero sabe de ello. En Mery, Dolores, la locutora de Radio Calamidad, consciente de su función recreativa y educativa, aborda todos los temas, desde la higiene más escatológica hasta la creación artística. Da consejos con la distancia del chiste alusivo para superar sarna, piojos, frío, promiscuidad y letrinas. Su noticiario rezuma ironía y nada tiene que envidiar a Radio Chabola o Agencia Bulo de los campos del sur. Por falta de espacio me limitaré a citar unos pocos extractos de Radio Calamidad, cuyo título humorístico es de por sí un desafío. Como buena presentadora comenta la actualidad, la de fuera, que a pesar del escaso contacto con el exterior se infiltraba, y también la de dentro, alterna las buenas y las malas noticias. En primeros días de febrero agradece la sonrisa empática de muchos franceses a la llegada de los convoyes ferroviarios, porque había franceses buenos, ¿verdad? Sentida como un bálsamo. Amables franceses, con qué gusto vemos, sentimos y oímos palabras alegres, cariñosas sonrisas, cordial acogida. Cambia de tono con aviso. En el refugio de Mery han venido los gendarmes al decir a los chicos que no salgan sin sus madres. En el refugio de Mery han venido los gendarmes a decirles a los chicos que sin traje no se bañen. Bueno, y hay más. Dolores intenta contrarrestar el desvalimiento físico y moral. Humanismo puro. Pronto, cito, hará 5 meses que estamos aquí en este refugio. Ya a muchas se nos agotan los pocos recursos de que nos valíamos para conseguir unos pocos francos, un anillo, unos pendientes. Y a continuación, la locutora saca a la luz la escasez penosa de objetos de tocador que afecta el aseo y el adorno, por tanto, la dignidad. Aquí hay también un caso bastante trágico entre las muchachas.
Se les agota el tubito de pintarse los labios, la cajita de colorete y polvos. No tienen agua, colonia ni brillantina y sobre todo falta alcohol para atacar la propagación de parásitos en las cabezas. Esta preocupación por el buen ver, que es cultura, suele irritar a ciertos observadores envueltos en la toga de la moralidad. Posiblemente sea en la prensa local donde el trazo resulta más grueso. No tiene desperdicio la Semaine de Vichy-Cussé et du Centre de marzo del 39. Menudas españolas. Al parecer no quieren sopa, quieren chocolate. Igual querrán que el peluquero las rice y les ponga perfume. Por donde los censores ven contoneo de mujercilla, Radio Calamidad ve garbo. ¿Qué garbo tiene nuestra cocinerita que cuando quiere a los mesieres castiga? Por su lado, un periodista del Independent apunta a esas casquivanas que salen ostentando risas, pantalón y cabello suelto al viento, maquillada la cara con rímel y pintalabios. Las hubiese, eso lo digo yo, las hubiese preferido lloronas y cabizbajas y no riendo con la cabeza bien alta. Ángeles Yagüe abunda en la misma opinión que Dolores Domenech. Dice en esencia que aseo, compostura y adorno las dignificaban a sus propios ojos y a los ajenos. Cito: con cualquier trapillo nos hacíamos un vestido, de una combinación sacábamos una blusa, de un pedazo de manta un abrigo para el niño. El tema de muchas de nosotras era, como te ven, te tratan. No éramos ninguna pandilla de descamisadas o de bichos raros. Cualquier observador imparcial podía percatarse de ello. Por eso, cuando evacuaron el campo, más de una refugiada tuvo proposiciones de empleo. Para cohesión, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. Vale. Para crear cohesión y diversión, con más o menos acierto según las facultades del grupo, se inventaron miles de versos efímeros. Bien se sabe que la poesía fue la llama viva de la Guerra de España. Se ignora que intentó ser el aglutinante del refugio, aquel lazareto de exiliadas inconexas. El verbo y el humor compartido fueron la palanca de un voluntarismo de aguante, de una resistencia cultural, lesiva en ello la dignidad. El afán de las madres fue que sus hijos estuvieran escolarizados, lo cual parecía obvio, puesto que la escuela en Francia era obligatoria hasta los 14 años, incluidos chicos, chicas, franceses y extranjeros. Pero hubo demoras, no faltaron las argucias. Los recalcitrantes se parapetaban detrás de dos reservas. 1, plazas disponibles. 2, condiciones sanitarias. A unos niños les fue mejor que a otros, según los lugares y las edades. Los que tenían más de 12 años lo pasaron peor. Ahora bien, no faltaron los éxitos, tanto en pueblos como en ciudades. Josefa Armangué, en una familia en exilio, celebra la calidad de la escolaridad y el apoyo de los docentes en un pueblo del Macizo Central. Lo mismo en la ciudad de Orleans, la escuela sigue funcionando ya casi a la vista de los aviones alemanes. Orleans quedó bombardeado. Ahí 135 alumnos repartidos en 4 clases mixtas con un maestro y 3 maestras francesas se beneficiaban además de 3 horas con maestras españolas del propio refugio. Con la escolaridad se perfilaba el destino de los hijos y, por tanto, el de los padres. De indeleble sensibilidad exacerbada, me salto un poco. Bien, voy más rápido, porque son 5 minutos, pero posiblemente la más dolorosa de las miradas es la que afecta el aprendizaje del francés. Y esa sensibilidad va a pervivir en los que nacieron más tarde
en los que nacieron en la bisagra de los 40 y los 50, los desfasados de nacimiento, dice Isabel Alonso. En una entrevista, Lydie Salver, que todos conocen, la escritora, a la pregunta, ¿por qué esa compleja relación con la palabra oral, que también traduce a menudo por ficción? Pregunta la entrevistadora. Lydie Salver contesta, hay 1000 cosas. De pequeña hablaba un francés medio español y recuerdo las humillaciones que sentí, especialmente en la escuela. La maestra me corregía. No se dice armario en francés, no se dice un armoire, se dice un armoire, lo contrario, un armario y no un armario. Humillaciones aumentadas por ser hija de obreros, por vivir en una casa muy fea, de la cual me avergonzaba, etc. Así que las observaciones sobre mi francés me herían enormemente. Nótese que el bilingüismo no diluye el desfase. El bilingüismo es pura quimera, en opinión de Claude Esteban. Ser bilingüe, dice, o tender hacia ese estado híbrido que considero insostenible, es confrontar en sí mismo 2 horizontes, cruzar 2 espacios mentales. No obstante, este cruce de lenguas no dejó de ser fecundante, como bien lo ejemplifica, entre otras, la trayectoria de Aurelia Moyà, ya citada, una adolescente catalana que salió al exilio con su diccionario Niceto Alcalá Zamora y bilingüe, y que empezó a los 14 años a redactar en francés un diario que la acompañará desde el siniestro campo de Miellén, al pie de los Vosgos, hasta la Normandía bombardeada y que traducirá al español para prepararse para embarcar para México, lo que no logró. Por supuesto, no todas las albergadas tuvieron la misma reactividad o creatividad para capear el temporal, pero sí cabe destacar la capacidad de esa generación de mujeres que habían ganado el derecho de votar, así no las francesas, de cruzar fronteras concretas y simbólicas, de amortiguar presiones y adversidades, resistir en la conmocionada cotidianidad, acallando miserias. Muchas supieron hacerlo. El concepto de agency, entendido como capacidad de resistencia y acción, se aplica a su caso. Sobre ese humus de vitalidad no es de extrañar que crecieran niños y niñas del exilio, hoy jubilados de todas las ramas profesionales, y que los más pugnaces cosecharan cátedras, bandas tricolores, los alcaldes, premios literarios, medallas de Légion d'honneur o, como Aurelia, la médaille de l'Ordre national du mérite. Y ya voy terminando. En resumidas cuentas, las mujeres de los refugios lucharon para mantener germinativa la semilla cultural de la que fue llamada la República de los Maestros. Semilla que pudo brotar en tierras francesas malgré tout. Y para terminar, yo aquí, en el Madrid donde nací, a 2 pasos de aquí, me despido del exilio. Buenos días. Ante todo, agradecer la organización de este congreso tan necesario, este encuentro que me parece imprescindible, este compartir aquí. Así que muchas gracias a todas las organizadoras y sobre todo por la calidez con la que nos han acogido. Al Instituto Cervantes también y, por supuesto, a todas vosotras, todos vosotros que hoy, esta mañana, os encontráis aquí. Gracias por escucharnos. Bien, hace algunos días salió una noticia de agencia, reproducida casi igual en distintos medios escritos, que resulta muy oportuna para situarnos en el marco en el que pretendo insertar esta ponencia. Me parece que a la vez que sitúa el relato de la deportación femenina en este país, en España, contiene una serie de cuestiones sobre las que creo necesario reflexionar.
Se trata del anuncio. No voy a poder linkar. Esto era un link que saltaba la noticia, pero bueno, no importa. Se trata del anuncio, como decía, de la dedicación en París, como estoy segura que casi todas de vosotras saben. Decía en la dedicación de una calle en París a Neus Català. Hasta aquí muy bien, ¿no? Es estupendo que se reconozca, aunque siempre nos parece tarde, ¿verdad? Pues a la persona de Neus Català, porque al mismo tiempo que se la rememora a ella, que se le reconoce, se rememora también a los cientos de mujeres que, como ella, estuvieron en los campos nazis y lucharon contra el ejército nazi. Como decía, a la vez que se reconoce a Neus Català con este nombre de la calle, también se reconoce a las mujeres que, como ella, pues, estuvieron en el campo nazi de Ravensbrück o en otros campos y, sobre todo, que lucharon contra los nazis. No obstante, al leer la noticia, esta primera alegría se oscurece. Y aquí voy a leer lo que dice a pie de titular, la pequeña explicación que suele aparecer, que se reproduce en muchos medios. Casi igual, ¿no? Neus Català, aquí cito la de El Periódico de Cataluña. Neus Català, que fue la única superviviente española del campo de concentración nazi de Ravensbrück, tendrá una calle con su nombre en París. ¿Única superviviente? ¿Qué ocurre con la larga lista de la Amical de Ravensbrück y publicada en su web y en la que otros investigadores han colaborado, de mujeres españolas víctimas de ese campo nazi? El mismo libro de Neus Català, ¿no?, que ha citado Ángeles, con 50 testimonios de mujeres de la resistencia, muchas de ellas deportadas. El libro sobre su experiencia en el mismo campo de Mercedes Núñez Targa, que también ha citado Ángeles. La celda dedicada a las españolas en Ravensbrück. La activa participación de las españolas supervivientes en la fundación de la Amical de Mauthausen y otros campos en 1965. ¿No? ¿Qué ocurre con todo ello? No es el lugar, ni soy yo la persona adecuada para iniciar ahora un debate sobre el estado actual del periodismo, pero sí creo que resulta muy ilustrativo este titular para mostrar no solo el desconocimiento, sino sobre todo la falta de interés por el relato femenino de la historia. En absoluto planteo la mala fe del o la periodista, ¿no? Sino que lo atribuyo a algo que creo que es peor, que es porque no va de individuos, ¿no?, sino que va de sistema. Y es que de manera inconsciente muchas veces reproducimos un discurso parcial que creemos completo. Un relato sexista cuando lo imaginamos neutro e incluso mentiras que creemos verdades. Es necesario, por tanto, insistir en la propagación de la historia de las mujeres, no para convertirlas en un colectivo o en personas excepcionales, para nada, sino para ser incorporadas al relato histórico y de esta manera conocerlo y comprenderlo en su globalidad, no con las limitaciones propias que en todos los campos nos impone el sistema patriarcal en el que todavía estamos tan profundamente inmersas. De todas maneras, me gustaría señalar otra cuestión que deriva de la reflexión que genera un titular de este tipo. Me suele ocurrir que olvido la presentación y sigo hablando y me salto las diapositivas. Quería mostrar la imagen que aparece en la web de la Amical de Ravensbrück, donde está el censo, ¿no? Y aquí hay las mujeres de las cuales pues, hemos podido recuperar sus historias.
Bien, como decía, me gustaría señalar otra cuestión que deriva de la reflexión que genera un titular de este tipo. Si bien, como acabo de denunciar, la historia universal de la deportación de las mujeres españolas a los campos nazis es un tema desconocido e ignorado en general, no me refiero a la academia, porque se ha trabajado muy bien en ello, se ha empezado a trabajar muy bien, y cabe decir que no es así. Este desconocimiento no es así, por lo menos relativamente, aunque parezca también paradójico, sobre el conocimiento de ciertas mujeres protagonistas de estos hechos. Un ejemplo, creo que el más ilustrativo en nuestro país, es precisamente el de Neus Català, que por lo menos en Cataluña es un personaje muy conocido y creo que aquí, en el resto de España, pues también lo es. Las historias particulares son las que nos emocionan. Un ejemplo es la bellísima y a la vez profundamente trágica historia de Coloma Serós y Carme Gardell, dos mujeres deportadas a Ravensbrück y que resultó inmortalizada con una sensibilidad exquisita en la canción de Marina Rossell, Morir a Ravensbrück, con letra de Montserrat Roig. No sé si conocen la canción, pero si no es así, pues les sugiero que la busquen y que la escuchen porque es preciosa, ¿no? Y esta canción partió de la investigación y aprovecho para reconocer el trabajo magnífico de Montserrat Roig, que pese a publicarse en 1976, yo creo que constituye todavía hoy uno de los referentes para los que nos dedicamos a este campo. Montserrat Roig, que descubrió la presencia femenina en los campos, en particular ella trataba la presencia de los catalanes en los campos nazis, ¿no? Y descubrió la presencia femenina de mujeres catalanas en los campos cuando ya tenía la investigación avanzada, ¿no? No me voy a extender aquí con esta anécdota, pero fue de una manera un poco casual. Pero conoció la historia de estas dos mujeres, se la comentó a su amiga Marina Rossell y Montserrat Roig compuso un poema sobre esta historia y Marina pues, lo musicalizó. Pero tenemos muchos ejemplos, como el diario de Ana Frank, ¿no? Las historias personales alrededor de la deportación nos impactan. Empatizamos con los personajes concretos. Humanizamos así unas cifras espeluznantes. Un fenómeno inabastable emocionalmente por su dimensión, su destrucción y su crueldad. En la edición de un libro donde se analizan las narrativas generadas por la tercera generación tras el Holocausto, Victoria Arons parte de dos tipos de reivindicaciones de memoria. Por un lado, tenemos el significado particular que se encuentra al investigar y recordar una única vida. Y por otro lado, está el propósito de recabar el sentido vasto de destrucción y pérdida del Holocausto, el cual ya tiene una dimensión universal. Creo que esta distinción es fundamental para situarnos en la transmisión de memoria e historia. Dos términos, por cierto, no exentos de controversia, precisamente porque evocan dos maneras distintas desde la particularidad y desde la universalidad de aproximarnos al fenómeno, en este caso de la deportación. Sin menoscabar la importancia por igual de cada una de estas reivindicaciones, creo que en nuestro país y en lo relativo a la deportación de las mujeres españolas a los campos nazis, tenemos la parte universal muy relegada, lo cual, valga decir, repercute fatalmente en la dimensión particular. Un ejemplo de la necesidad recíproca de ambas perspectivas para explicar el Holocausto lo tenemos en el hecho que constatan distintos testigos, entre ellos y, sobre todo, las mujeres. Al regreso a sus hogares, en los casos que esto fue posible, porque como ustedes ya saben, en el caso de las españolas, su hogar estaba en España mayoritariamente y fue imposible regresar a él, pues como decían, al regreso de sus hogares, pueblos y ciudades, las supervivientes intentaron contar lo sucedido.
en muchos casos como cumplimiento a la promesa que habían hecho en el campo entre las compañeras, ¿no?, de, si conseguían sobrevivir, al salir, contar lo que había ocurrido en esos espacios. Pero se encontraron con la incredulidad, la indiferencia, la negación y el desinterés. No fueron pocos los que ante tanto horror no aceptaron el relato, algo que después, con la elaboración de un discurso universal, con la evidencia de unos hechos que se han expuesto en su dimensión global, la historia concreta, personal, se ha aceptado, incluso se ha vuelto imprescindible. Hay distintos factores que inciden en esta situación de lo universal respecto al fenómeno de las mujeres, como la doble dificultad de acceder a los registros oficiales de las mujeres deportadas. El archivo de Ravensbrück, por ejemplo, se destruyó parcialmente, por lo que ha sido imposible, pues, acceder a buena parte de la documentación. Y además, muchas de las españolas figuran en sus expedientes como francesas e incluso, en ocasiones, no con sus verdaderos nombres, sino con alias usados en la Resistencia. O la presunción, sea consciente o no, de que las mujeres no forman parte de los grandes acontecimientos de la historia, sino es en un plano anecdótico. Por lo tanto, cualquier esfuerzo en conseguir el rastro femenino en la deportación ha generado tradicionalmente poco, digamos, rendimiento. Igualmente, desde un punto de vista más particular, pero que incide en esta construcción de un relato global, hay que tener en cuenta otros factores como los distintos procesos de reconfiguración de la identidad y la memoria tras la experiencia traumática de la deportación. Y aquí intervienen cuestiones como el rol de la mujer, de madre, de esposa, el reconocimiento institucional, la participación de ellas en las organizaciones de supervivientes, etc. Y, sin embargo, pese a estas dificultades, el esfuerzo merece la pena. Bárbara decía el miércoles que la presencia de la mujer no podía limitarse al acompañamiento, y estoy muy de acuerdo con ella. Porque, como diría la gran maestra, estoy segura de que de muchas de nosotras, Antonina Rodrigo, nuestras mujeres se lo merecen, ¿no? Es algo que ella suele repetir. Merecen figurar en el centro del discurso. De la misma manera que las mujeres habían participado activa y en múltiples y diversas tareas en la defensa de la República y habían hecho la guerra al fascismo, al cruzar los Pirineos tuvieron claro que el combate continuaba, ahora extendido a casi toda Europa. La única posibilidad de regresar a España en libertad pasaba por derrotar a los aliados de Franco en Europa. A causa de ello, pasaron a organizarse en torno a la resistencia francesa y desempeñaron labores tan diversas como mensajeras, enlaces, saboteadoras y combatientes armadas. Tras todas las deportadas españolas de las que conocemos en mayor o menor medida su historia, fueron detenidas y llevadas a Ravensbrück por colaborar de una u otra forma con la resistencia. Así podemos afirmar que todas las mujeres españolas en Ravensbrück eran resistentes, por lo que fueron identificadas como tales con un triángulo rojo en sus uniformes. Aunque algunas fueran identificadas como españolas, muchas fueron confundidas, como decía antes, por francesas, por haber sido detenidas en este país, por tener nombres y apellidos franceses, ya fuera porque los suyos habían sido afrancesados, porque sus nombres de resistente eran franceses o porque se habían casado con hombres franceses o españoles, pero habían adoptado, como ocurre en Francia, el nombre del marido, como le había sucedido a la propia Neus, que se casó con un francés y adoptó su apellido. Mención aparte son las mujeres de origen español que están en el censo de la Amical de Ravensbrück, como las sefarditas, ¿no?, deportadas a Ravensbrück y a otros campos por judías, pero que evidentemente constan en la lista de mujeres españolas víctimas de la deportación. Mar.
Mar, por favor, intenta reducir un poquito porque es que llevamos media hora de retraso. Sí, lo intento. Bien, entonces paso a hablar un poco de Ravensbrück y voy a ir más rápido. Entonces, como pueden ver, Ravensbrück está situado al norte de Alemania, a unos 90 kilómetros al norte de Berlín. Empezó a construirse a finales de 1938 por prisioneros del campo que está un poquito más abajo, Sachsenhausen. Y fue, vale la pena decir que Ravensbrück fue el campo de mujeres más grande del sistema concentracionario nazi, el más grande dedicado exclusivamente a mujeres, aunque debo precisar que también se albergaron hombres, se pueden encontrar con la presencia de hombres en Ravensbrück, y sobre unos 20.000 hombres llegaron a estar en Ravensbrück, y también había un campo, un campo pequeñito, adyacente, aquí pueden ver, Uckermark, ¿no? Que era un campo para chicas jóvenes, ¿no? Que las pusieron en un principio aparte. Bien, el campo de Ravensbrück, para que se puedan hacer una rápida una rápida situación, estaba construido para albergar 3.000 prisioneras, ¿no? Pero fíjense que a finales de 1944 había 80.000 prisioneras, ¿no? Entonces, las mujeres estaban hacinadas de una manera pues, que en muchos casos resultaba mortal. Hubo en este campo 92.000 muertes. La liberación fue en 1945 por el Ejército Rojo y se encontraron allí, pese a las marchas de la muerte, que salieron muchas mujeres, se encontraron allí 3.500 mujeres enfermas y 300 hombres. Bueno. Para que se hagan una idea, esto es una fotografía del campo actual, relativamente reciente, de hace 4 años. El campo se ha destruido casi en su mayor parte. Lo que parecen estos surcos que se pueden apreciar en la tierra, bueno, es una especie de gravilla. Aquí estaban los barracones, ¿no? Que han sido destruidos. Quedan algunas de las construcciones, sobre todo los talleres de trabajo. Aquí se instaló la Siemens, ¿no? Las deportadas iban a trabajar en estos talleres. También lo hicieron, como en el caso de muchas españolas, pues fueron a trabajar a otros campos que dependían de Ravensbrück, otros campos más pequeños. Y bueno, ya paso a hablar de las marcas que considero, porque creo que esto es lo más importante, las marcas que considero preciso señalar cuando hablamos de la deportación femenina, ¿no? Y son los grandes temas que pertenecen al universo concentracionario femenino y que las españolas deportadas sufrieron en mayor o menor medida. Ello no quiere decir que los hombres no los sufrieran, ¿no? Pero son marcas que acogen, que las sufrieron de manera colectiva las mujeres y de manera más lacerante. La deshumanización, que en el caso de las mujeres también podríamos hablar de la desfeminización, fue especialmente dura precisamente por eso, porque también tuvo un componente de género, ¿no? Si bien pues todas pasaron o casi todas, por cuestiones como la sustitución de su nombre por un número tatuado, ¿no? Por un número de prisioneras, pues hay otras cosas, como por ejemplo la cuestión de rapar la cabeza, ¿no? De despojarlas de sus cabelleras. Esto constituye, a mi entender, un elemento de desfeminización, porque muchas de las testimonios que se han recogido hacen hincapié en este hecho, ¿no? el raparlas, como pérdida de una de sus señas de identidad como mujeres, ¿no? Y para ellas resulta especialmente humillante, ¿no? Otra de las cuestiones que se da en la entrada al campo, como es esta
este despojar del cabello, es también la revisión ginecológica que debían todas sufrir, ¿no? Era una excusa también, una excusa más para la humillación, ¿no?, llevada al extremo. Otra de las cuestiones que creo que es importantísimo hablar cuando hablamos de la deportación femenina es la cuestión de la maternidad, ¿no? Muchas de estas mujeres llegaron con hijos, llegaron embarazadas o llegaron con hijos que habían dejado afortunadamente fuera del campo, ¿no?, o de las que fueron separadas. Los niños no sobrevivían a la deportación. Eran consideradas bocas inútiles porque no podían trabajar, así que eran asesinados inmediatamente. No obstante, cabe señalar que hubo casos en que estos niños fueron escondidos no solo por sus madres, sino por la solidaridad de otras prisioneras que arriesgaron sus vidas por salvar el hijo de otra mujer. También resulta interesante la cuestión de la maternidad porque, debido a su papel cultural que juega la mujer como figura maternal, o en todo caso figura responsable del cuidado familiar. La mujer no entra nunca sola al campo. La mujer está constituida por vínculos, el hijo, el marido, el padre. La mujer entra con vínculos muy presentes. En cambio, el hombre se vale a sí mismo y a nadie más. No tengo tiempo para desarrollar esto más profundamente. No quiero decir en absoluto que el padre no sufriera, es decir, el hombre que tenía hijos no sufriera también esta desvinculación forzosa que supone la entrada en el campo, ¿no? No quiero decir eso, pero sí lo quiero enmarcar en su visión de colectivo, ¿no?, de las mujeres como, sobre todo, portadoras de esos vínculos que a veces son visibles porque efectivamente existen los hijos, pero que a veces son invisibles porque no existen los hijos, pero acarrean ese rol del que hablábamos de madres, ¿no?, de esposas, de estar a cargo de los cuidados. Bien. Luego, voy a ir rápidamente, la vejación sexual. También es otra de las marcas que creo que es imprescindible nombrar aquí como una forma más, ¿no?, una marca de la perversión nazi hacia la mujer. Resulta muy controvertido hablar de ello porque algunas mujeres aducen una falta de respeto o una humillación cuando se habla de la prostitución en los campos, a la que se vieron, obviamente, se vieron forzadas las mujeres, ¿no? A pesar de que había mujeres que habían sido detenidas por ser prostitutas, yo me refiero no a estas mujeres, sino a las mujeres que fueron forzadas a prostituirse y a mujeres que fueron violadas, a mujeres que fueron humilladas por su condición precisamente de mujer, ¿no?, y tener este componente sexual que quizá en los hombres, a excepción del colectivo homosexual, pues no tuvo de manera tan lacerante. El cuerpo de la mujer, en tanto que cuerpo sexuado y materno, sufre una doble vulneración añadida a aquella común a la violencia que se ejerce sobre el cuerpo del ser humano. Me salto muchas cosas, disculpar, porque me hubiera gustado profundizar en muchos aspectos de estos tres temas. Siento solo dar unas pinceladas a lo que yo creo que debería incorporarse al relato de la deportación en general, porque son marcas que, si bien forman parte del colectivo de las mujeres en mayor o menor medida, porque efectivamente, al igual que sucede con el exilio, no se puede hablar de un solo exilio, sino que se tiene que hablar de los exilios, porque en cada persona hubo un exilio diferente, pues en el caso de las mujeres deportadas y concretamente en el de las españolas, cada experiencia concentracionaria pues fue distinta, obviamente, y fue luego
evocada de manera distinta. Pero sí quiero aprovechar la ocasión que brinda este congreso, este encuentro, para reflexionar muy brevemente. Nosotras, investigadoras desde distintas disciplinas y también desde distintos lugares, dentro o fuera de la academia, como divulgadoras, como desde lo vivencial, ¿no? Lo de la experiencia de cada una, como en este congreso nos hemos encontrado, afortunadamente, que muchas han podido contar toda esta experiencia desde su propia vida, pues debemos seguir creando redes de sororidad, como estoy segura que este congreso hará crecer redes ya iniciadas o crear de nuevas, como las mujeres exiliadas y deportadas crearon entre ellas y con mujeres de muchas otras naciones, para continuar con la incorporación de las mujeres en el discurso universal. La sororidad nos da la fuerza para que nos empoderemos e impongamos un relato no patriarcal, o sea, feminista, en la narración del exilio republicano español. Como aquellas mujeres que entraban en el campo, nosotras tenemos vínculos que nos atan y también que nos desatan a esta situación constante de los distintos significados del exilio republicano español de 1939. Cuidemos estos vínculos en cada una de sus direcciones. Aprovechemos oportunidades magníficas como las que nos ofrece este congreso y hagamos posible que estas mujeres no solo constituyan referentes humanos para nosotras, porque los constituyen, sino que también para todo el mundo, para toda nuestra sociedad, para todo el mundo que nos rodea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, perdón por el retraso que llevamos, es que ha habido una confusión porque teóricamente hoy empezábamos a las 9, pero a las 9 la sala estaba vacía y entonces hemos decidido empezar a las 9:30. Ha sido una confusión porque como ayer empezamos a las 9:30, pues la mayor parte de las personas han pensado que hoy también empezaríamos a las 9:30. Voy a ceder muy brevemente la palabra a Benito Bermejo, porque él, como dije en la presentación, ha estudiado, conoce mejor que nadie los campos nazis. Y yo quería que nos explicaras un poquito, bueno, lo que tú quieras, pero a mí me gustaría que nos hablaras de la presencia de mujeres en otros campos, además del de Ravensbrück. Si tú has detectado eso, o si hay investigadores que estén trabajando sobre eso, o si simplemente no hubo más campo de mujeres que el de Ravensbrück. Ajá. Bueno, pues gracias y buenos días. A ver, Ravensbrück surge como al principio como único campo de mujeres. Todos aquí sabemos que algunos de estos campos, como bueno, puede ser Ravensbrück, Dachau, Mauthausen, tienen a su vez una red se va constituyendo una red de lo que llaman comandos, subcampos, y bueno, fue también el caso de Ravensbrück, pero además acaba habiendo mujeres en otros campos, incluso en los momentos finales, cuando tienen lugar las grandes evacuaciones, porque el frente ruso va acercándose a Berlín y, como ha dicho Omar, pues Ravensbrück está situado, por ejemplo, a 80 kilómetros al norte. Bueno, pues algunos de estos campos y campos de más al este, como en los campos de Polonia, de Auschwitz, pues han sido evacuados. Entonces, esto lleva a que en los momentos finales, por ejemplo, se da la situación de que hay mujeres en campos que habían sido exclusivamente masculinos, como Mauthausen, y allí llegan, por ejemplo, ese pequeño número de españolas dentro del grupo de francesas que han sido evacuadas de otros, o sea, o bien de Ravensbrück o bien de algunos comandos de Ravensbrück o de otros campos. Entonces, al final sí que hay una situación. ¿Hay gente que está trabajando sobre eso? ¿Hay gente que está trabajando sobre eso o todavía no? Posibilidad de tesis doctoral para el futuro. Pero, Ángeles, todo esto es que, y creo que se ha hecho alguna mención esta mañana, todo parece conspirar en contra de este tema, de las historias de vida de las mujeres que estuvieran deportadas, porque hay
como 4 motivos. Algunos son compartidos con los... Primero, la época. Estamos hablando de una deportación que es mucho más tardía que cuando los primeros españoles llegan a Mauthausen, que ya es verano del año 40. Normalmente estas mujeres, como algunos hombres que también son deportados en época posterior, ya estamos hablando de, en algunos casos, 41, pero sobre todo 42 y sobre todo más tarde. Entonces, el origen ya de esa deportación es muy distinto de esos españoles del principio y eso tiene consecuencia también, por ejemplo, en el grado de facilidad con que se ha podido documentar. Pero luego, además, esto es común para hombres y mujeres. Después también lo que ha mencionado Mar, también, por un lado, está el hecho de que el origen de esa deportación muchas veces es una actividad clandestina, lo cual implica muchas veces nombres falsos, todo tipo de identidades tapadas, pero además estamos hablando de mujeres y de esa costumbre de la administración francesa desde tiempos lejanos en que se adquiere el apellido del marido. Como además a veces esos maridos son falsos, que tienen a su vez nombres falsos, todo se va complicando un poco más y si además, como hemos dicho, no lo hemos dicho, pero el final de esos campos es mucho más caótico que el de otros como Mauthausen, donde se conservó gran parte de la documentación. Bueno, pues todo conspira para ese emborronamiento de las identidades hasta el punto de que, y tú lo sabes bien, todavía hoy estamos preguntándonos si alguien existió realmente, cómo se llamó, porque apenas queda una bruma de informaciones que... Entonces todo es complicadísimo. Y bueno, tú habías dicho, Mar, la deportación es exclusivamente política, pero yo he conocido y además sabes en quién estoy pensando, un caso que realmente es como de leyenda, porque además remite por el nombre que se le puso a aquella mujer a nada menos que a la ópera Carmen de Bizet. Y hay un personaje que forma parte incluso de un poquito de la cultura popular francesa, que es Frasquita la gitana, a la cual algunas compañeras le pusieron ese sobrenombre. Bueno, pues podías dudar hasta de si existía, ¿no? O sea, pero por suerte, una de las pocas mujeres que yo he podido entrevistar, que era Ángeles Álvarez, que vivía en Alès, ella había convivido la mayor parte de su tiempo de deportación con ella y sí, su origen como deportada era más bien detenida, pues no sabemos si era por mercado negro, era también un adolescente, tenían una vida paralela, pero Ángeles procede no del exilio, en realidad era una familia, ella formaba una familia asturiana que ya estaba en la minería, en esa zona, incluso antes de la guerra. Bien, pues coinciden y Ángeles nos contaba que las deportadas políticas, las deportadas de la Resistencia, se mantenían con absoluta distancia con respecto a esta chica, porque el origen era peligroso. En principio, los deportados que tenían como origen el delito común, que había sido detenidos por el mercado, eran considerados peligrosos, como personas poco fiables, en el sentido de que podían incluso trabajar para los malos, ¿no? Para los... Bien, pues, pero ellas, por afinidad de edad, bueno, pues sí que mantuvieron, hasta el punto de que vuelven juntas a Francia y en el momento en que son controladas por la policía francesa, en ese caso es esta Ángeles la que es un poco considerada sospechosa porque llega a Francia junto a la exdeportada bueno, y al final ella sí hace valer su pasado, interviene el Partido Comunista de Alès y acaban volviendo juntas hasta Alès y bueno, hasta que contaba Ángeles que la llamada, la conocida como Frasquita, acaba un buen día desapareciendo también. Y de nuevo se vuelve a sumir en las brumas hasta hoy, que sí, tenemos una idea de cuál puede ser su nombre, pero todavía estamos en esa... Bueno, pero... Ya. Se acabó el tiempo.
Sí, bueno, vamos a ver, para tranquilidad nuestra, nos han dicho que retrasamos un poco la pausa que tenemos todos los días, un poquito. Yo creo que debemos dar la palabra al público, Rose, y bueno, si quieres, al calor de las preguntas, pues cuentas lo que queríamos contar. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo, intervenir? Sí, a ver, por allí primero hay una mano. Sí, sí. Muy brevemente, por favor, porque vamos súper retrasados. Gracias, Ros. Yo el primer día dije que venía de Berlín, ¿no? El segundo exilio de mis padres. Primero en Francia, yo nací allí, y voy a decir algunas cosas que tú mencionaste. Yo lo he encontrado en las aproximadamente 600 cartas que tengo en original como la herencia más bonita, más valorosa que se puede tener. Es una correspondencia de mis padres. Mi padre se va a Saint-Quentin, a un albergue, donde conoce a mi madre, que tenía 14 años. Mi padre entonces 21 años. ¿En qué lugar? Saint-Quentin. Entonces, yo no vengo tan preparada porque no te lo puedo decir exactamente, pero es Saint-Quentin. Entonces se enamoran allí. Mi padre es profesor de las niñas allí en esa escuela. Su lema de toda la vida era estudiar, 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 para si cuando volvamos un día a España, tenemos que regresar como personas cultas, sabiendo lenguas y para hacer la España nueva. Bueno, eso es el lema de toda la vida. A veces hemos sufrido nosotros los hijos de ese pensamiento de nuestro padre. Bueno, llegan los alemanes, como tú ya dices, baja por el norte, y mi padre se tiene que regresar al campo de Argelès, después a Le Baccarès, y instala una escuela allí para los niños en Le Baccarès, de diferentes nacionalidades. Pero el contacto entre mi madre y mi padre no se pierde, y de ahí surgen las cartas. Todo lo que sé yo de esta historia, de la historia de mis padres, de su juventud y de mi familia, porque se escribían de todo para conocerse mejor, lo tengo de estas cartas. Es una maravilla. Sí, por eso te lo digo. Es una maravilla. Entonces, en estas cartas, yo me jubilé y me encontré esa caja. Mi madre había muerto ya, con todas esas cartas. Cuando yo abro esa caja, yo no sabía, mi padre nunca había dicho que tenía eso, porque los exiliados, por lo menos mis padres y los que conocí ahí en Alemania, decían: el pasado, pasado, el presente nos interesa y el futuro de nuestros hijos es lo más importante. Yo sabía cosas, pero de lo que venía en las cartas, muy pocas, muy pocas cosas. Y la de la escuela de Le Baccarès, venían listas con los nombres de los niños. Esas listas las tengo yo. Y he hecho estoy haciendo un proyecto, sacar de las cartas donde mi padre habla a mi madre sobre los niños que están sentados delante de él, de dónde venían, y que otra vez Greta o no sé quién más siempre está charlando porque no sabe que la enseñanza es muy... Bueno, cosas muy bonitas. En las cartas le describe a mi madre que está fuera trabajando para un francés. Hemos tratado de buscar en internet esos nombres que vienen allí y hemos encontrado un nombre de una chica de entonces que era alumna de mi papá, que ha hablado en una conferencia hace quizás 5 o 6 años. Claro, ya tienen que ser muy mayores y creo que es la única que queda
de estas niñas que estaban en esa sala ¿Puedo de... intervenir? Sí, Sí. sí, por supuesto. Lo que dices es interesantísimo y además se viene a añadir a lo que has dicho, Carmen, ayer, las 7.000 cartas, 600 aquí, una tesis obligatoria. Sí. y yo, A no ser que tú quieras hacer tu propio trabajo, voy a, que no y te lo voy- y voy- roben, y no te voy lo a- roben, voy a pero terminar que no con- se pierda. Bueno, que no se pierdan. Que no se pierdan. Eso es, yo dije, es la herencia más grande que tengo yo. Pero la quiero compartir, porque hay tantas cosas interesantes que escriben allí, que ayer en el concierto se dijo que estaban entre montañas y mar los de Argelès. Mi padre escribe también poesías para mi madre, diciendo, por un lado, el Canigó, nuestra Cataluña, y por el otro lado, el mar francés. Y nosotros, en ese campo, que somos simplemente personas sin nada y sin experiencia. Yo de las cartas hice lo siguiente. Me jubilo, yo fui profesora de español. Perdona. Y tengo un libro solamente que se llama Crónica de una familia. Yo quiero hablar con Ros, ¿qué podemos hacer con todos esos originales? Muchísimas gracias. Y con Ángeles. Bueno, y con más gente. Y con Ángeles. Otra Sí. palabra. A ver. Hablaste de las mujeres en las cárceles españolas, ¿sí? Sí. Y bueno, por ejemplo, yo conocí a una persona que ya murió, Joaquina Dorada, lo tienen ubicado, porque era un caso interesantísimo y creo que podemos reconstruir en parte su historia. Estuvo casada con un anarquista. Bueno, la machacaron en las cárceles en España. Fue una cosa terrible. Acaba de morir hace poco, muy mayor, pero también muy enferma porque le habían destrozado los riñones, ¿no? Entonces tenía que hacerse, creo que 2 veces diálisis a la semana. Una cosa horrible. Bueno, hubo tantas, perdona Y- que te interrumpa, hubo tantas que es muy difícil acordarse del Pero nombre bueno, de todas. quisiera yo, pero quisiera yo saber a quién le puedo enviar esa información. También Antonina Rodrigo la tiene en uno de sus trabajos, en uno de tiene sus a libros, Joaquina, tiene la historia de a Joaquina Dorado. Perfecto. Pues ya También está. mi abuela estuvo en la cárcel y mi tía, en fin. Claro, claro. ¿Alguna palabra más? Sí, mira aquí. Lo tengo yo. Ah, perdona. No, una cosa muy, muy concisa, y aprovecho, es que con Benito lo de Frasquita la Gitana es un interesantísimo debate que nos lleva años. Entonces, una cosa, si no estoy equivocada, y tú sabes mucho más que yo, las políticas estaban agrupadas, o sea, los barracones iban por políticas, ¿no? ¿O estaban todas mezcladas? Todo el mundo junto. No había diferencia a esos efectos. Entre, porque Neu siempre hablaba de que estaban todas las políticas juntas, incluso en alguna ocasión que yo veladamente le había insinuado si se había propasado algún alemán, algún capo y tal, siempre decía no, lo tenían prohibido porque nosotras éramos políticas. Sí, Esto es pero un para arma, la, Para la administración de las SS, todas eran triángulo rojo. También, o sea, no diferenciaban entre la gente que venía de otras procedencias de Francia. Otra cosa es lo que decíamos, sí, ese mantener la distancia, considerar peligroso el aproximarse demasiado a gente que venía, pues a veces del mundo del submundo de la delincuencia y pero que te llevaban otro consideraban triángulo, no lo llevaban rojo. Sí. Lo llevaban En este rojo caso, siendo... Para la gente procedente de Francia no hay triángulos negros como podían ser los presos alemanes, o triángulos marrones, todas son triángulo rojo. Ahí no hay diferencia. Bueno, no hay. sabía. Y luego también la historia ha embornado un poco esto porque por parte, en Francia tampoco ha parecido demasiado positivo pues, recordar que un porcentaje importante de la deportación desde Francia en realidad no era de origen resistente, sino que son personas que fueron arrestadas y deportadas por motivos que nada tienen que ver. Y eso, pues, Y se además, ha hecho...
las propias francesas consideraban a las españolas como francesas. Y, por ejemplo, en Nuremberg habla una de las que ha ido... Marie-Claude Vaillant-Couturier. Sí, dice de la famosa Marie Rubiano, su amiga francesa. En realidad Rubiano era española, pero la presenta como mi amiga francesa y he visto morir y he visto cómo se la llevaban a la... Sí, sí. Se refiere a ella en Nuremberg. Francesa. En Nuremberg se refiere a ella como... Lo que no facilita nuestro trabajo. Claro, la menciona simplemente como une petite française. Claro, a nosotros Rubiano... No suena español. Pero otro... Además, ni siquiera llevaba 6 años en Francia cuando es deportada. No era exiliada del 39, era exiliada del 34, después de la Revolución de Asturias. Bien. A ver, penúltima palabra. Mar, en tu charla te refieres a la desfeminización de las mujeres y también a la destrucción no solamente de las familias, sino también de la identidad de las mujeres como madres. Pero yo conozco un poco las memorias, las autobiografías de las judías alemanas en los campos de concentración, y una cosa muy importante es que trataron de recrear relaciones como de familia, y hay muchos casos de 2 mujeres que construyeron una relación como madre e hija, y yo quería saber si eso también fuera el caso entre las españolas. Sí, en efecto, no he tenido tiempo de profundizar en este tema, pero una de las importancias de este vínculo que acarrean por cuestión de género, ¿no? Lo desarrollan en el campo también. Y en muchas ocasiones nos encontramos también con mujeres españolas que se establecen este tipo de relaciones, ¿no? Como si fueran madre e hijas o como hermanas, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han salido del campo después y han reconocido a una compañera como hermana, ¿no? Porque además las circunstancias extremas de estos espacios, ¿no? De los campos nazis, por supuesto que generan una estrechez mayor entre estos vínculos que se crean, ¿no? Es indudable. Y efectivamente es importante. Y aprovecho también para decir que hubo presencia de mujeres españolas también en otros campos, y para que nos hagamos una idea de la dimensión de la mujer en los campos nazis en general, no solo de las españolas, sino la mujer en general. En Auschwitz, por ejemplo, hubo unos meses, muchos meses, en que las exterminaciones de personas, de 40 a 60% eran mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que ya desde la Alemania nazi, Hitler ya desde un principio dice que la guerra no incumbe ni a las mujeres ni a los niños y que los van a dejar al margen. Pero es que ya hacía un año que había prisioneras, ¿no? Mujeres, y no pocas, en los campos nazis, ¿no? Entonces, es un doble discurso que de una manera u otra pues pervive todavía hoy, ¿no? De la idea esta de que la mujer es un poco anecdótica en el campo, y en cambio pues hubo momentos en que no fue para nada anecdótico, sino que incluso superó a la presencia de los hombres. Súper interesante. Yo pido un segundo. Sí. Luego... Nuestro secreto no va a durar un cuarto de hora, lo vamos a decir en un segundo. Su mamá y mi mamá estuvieron en el mismo centro de albergue. Wow. Y lo acabamos de descubrir. Wow. Sí. Y el huerfanito que cantó Cuco, ¿has encontrado? Eso, explícalo tú, ¿has encontrado? Bueno, he encontrado un programa de actividad cultural. Rose ha hecho mucho hincapié, que lo tengo aquí, ha hecho mucho hincapié en las actividades culturales que se organizaban en los albergues. Y bueno, esta historia, este es un programa del albergue de Orleans, 31 de diciembre de 1939, auténtico, original, que yo he tenido toda la vida en mi casa y no lo he descubierto hasta este verano, casualmente,
que se lo comenté a Rose, y entonces ella me dijo, mi madre también estuvo en ese albergue de Orleans. Y aquí aparece Y hay una de las más. canciones En la función de está ayer, está el huerfanito, que sabemos que es un tango y que es una creación. claro, y que se interpreta en este programa, que era una fiesta de fin de año, y al final se repartían juguetes a los niños. Entonces, Y bueno, viene encabezado por Prefecture, porque todo lo que hacían tenía que estar. estaba controlado. Y esos juguetes, yo supongo que es Orleans quien trajo los juguetes. Era algo oficial, por eso viene Prefecture. Bueno, De lo haré. casualidades de la historia. Bueno, sí. La última palabra, porque ya no tenemos tiempo para más, por más que nos hayan dado media hora. Gloria, por favor. Sí, muy brevemente. Solamente quería añadir, en relación con lo que planteaba Carmen Tagüeña sobre las cárceles, quería recordar las páginas web que existen sobre la cárcel de Ventas en Madrid y sobre la prisión del Escors en Barcelona, impulsadas por Fernando Hernández Holgado, presodelescors.org y cárceldeventas.org, que reúnen documentos, testimonios grabados, fotografías, etcétera. Bueno, y como decía, y si conocemos una a quien dársela, pues se ha mencionado Antonina Rodrigo, pero yo menciono también Fernando Hernández Holgado, que ha hecho una labor importante promoviendo estas webs de las cárceles de Madrid y de Barcelona, de las cárceles de mujeres de Madrid y Barcelona. Gracias, Gloria. Sí, para terminar, es verdad, la página de Fernando Hernández Holgado es maravillosa, y la tesis también, dirigida por Gloria Nielfa, profesora de la Complutense, como todos sabéis. Y además, bueno, ya sí que con esto termino, tenemos un proyecto que está colgado también en Internet, que se llama Historia y Memoria Digital, ISMEDI. Simplemente marcando ISMEDI en Google lo encontraréis. Y ahí hay muchos documentos audiovisuales sobre testimonios de Ravensbrück, de Neus Català, de mujeres en las cárceles españolas. En fin, creo que poco a poco la memoria de todo esto, la historia y la memoria, afortunadamente se van reconstruyendo, aunque naturalmente nos queda mucho por hacer. Y bueno, sintiéndolo mucho, porque si no retrasamos toda la mañana, terminamos aquí. Muchísimas gracias.